Son las 8:27 de la noche, hoy es lunes 13 de abril del año 2026 y ahora ponemos la mirada en el contexto internacional. Ustedes saben que esta situación de crisis con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, esto nos afecta a todos. Vivimos en una aldea global, entonces hemos hecho contacto vía Zoom con el señor Simone Monticchio. El señor Simone Monticchio es italiano, pero habla perfectamente el español y él es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Lomonosov de Moscú, en Rusia. También contamos con la presencia del señor Cristian Lamesa, quien es un analista geopolítico y escritor, ya miembro de nuestro programa. Está en Buenos Aires, Argentina. Un fuerte abrazo, che, boludo. Y también tenemos desde aquí, directamente desde... Él es oriundo de Baní, pero yo le digo que él, más que de Baní, es un iraní disfrazado de banilejo. Nuestro abogado y querido amigo, el señor Pascal Peña, abogado. Muchas gracias, Pascal. Gracias, Cristian. Y molte grazie, señores Simeone. Buenas noches a todos. Gracias a voi. Molte grazie. Quisiera empezar... Bueno, Simone, ¿está en Moscú o en Roma? No, en Moscú, yo moro aquí. ¿Qué hora es en Moscú ahora mismo, señor Simone? Son las 3:30 de la noche, mi hermano. Le agradezco mucho porque sabemos, son las 3:30 de la madrugada allá en Moscú. Y en Buenos Aires, Cristian, tenemos a Cristian Lamesa también desde Buenos Aires. ¿Qué hora es allá en Buenos Aires? Sí, yo estoy aquí en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y son las 21:28 de la noche. Una hora más. Quisiera empezar con el señor Simone. Simone, ¿cuál ha sido la actitud, el papel y qué siente el Kremlin, el gobierno ruso, Vladimir Putin? ¿Cuál ha sido la posición de Rusia? Porque si bien es cierto que ellos tienen su guerra con Ucrania y no se quieren meter mucho en esto, pero ¿cuál es la correlación de fuerzas entre las opiniones del gobierno ruso sobre la confrontación Estados Unidos-Israel versus Irán? Bueno, a ver, ¿dónde empezamos? Como tú dijiste, el Kremlin, Rusia tiene su conflicto en Ucrania. Ellos intentaron, después de la reunión de Alaska, de Anchorage, llegar a un acuerdo con Estados Unidos, o por lo menos una facción del gobierno ruso. La facción que encara Dmitry Kirillev, que es el presidente del Fondo Soberano Ruso, que es una persona que estudió y trabajó en Estados Unidos. Yo acuerdo que Kirillev estudió en una universidad gringa y trabajó para Goldman Sachs. Y por eso intenta, ahora, después que vamos a ver como el papelón de Trump, que básicamente la administración de Trump violó todos los tratados internacionales, violó las reglas de la diplomacia, los rusos no tienen mucha confianza en los norteamericanos, entonces dudan mucho en llegar a un acuerdo con ellos. Para la situación que concierne Irán, Irán es un socio muy importante de los BRICS Plus. Yo acuerdo que Irán apoyó a Rusia, especialmente en tecnología militar, en la guerra contra Ucrania, o la guerra de la OTAN que hay entre la OTAN y la Federación Rusa en Ucrania. Irán le suministró los famosos drones, ¿no? Los Shahed 136, que después Rusia modificó con su tecnología con motores chinos, transformándolo en los Geran 1, Geran 2 y Geran 3, nuevos tipos de drones que utiliza Rusia. Siempre tuvo un intercambio de cooperación técnico-militar entre Irán y Rusia, y hace un par de meses firmaron un tratado de cooperación y de amistad técnico-militar. Y además Rusia trabajaba en el sector energético con el gobierno iraní. Le habían construido una central nuclear donde había personal ruso, más de 200 ingenieros y técnicos que ayer, el día de hoy, en los últimos días, volaron a casa y volvieron a Rusia debido al bombardeo. Eran técnicos de Rosatom, la empresa estatal nuclear rusa que ayudaba a Irán a desarrollar su proyecto civil. Y entonces tuvimos también que había siempre ese intercambio, esa cooperación. Por lo que concierne el conflicto ahora en Irán, se limita a una cooperación técnico-militar, o sea, básicamente los rusos le dijeron, la inteligencia rusa y China
apoyan a Irán diciéndole dónde estaban las bases y los radares norteamericanos en los países del Golfo. Lo Pero me ayudaban a imagino, golpear, dime, pero me sí, imagino que dime. Rusia debe estar, no quiero decir que esté feliz o que esté contenta, pero mientras sigue el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, se quita un poco la atención del conflicto de Rusia con Ucrania. Entonces ellos quizás salen favorecidos, aunque no sé si en términos económicos por la vinculación de Irán con Rusia se vean afectados. A nivel económico, Rusia se ve beneficiada. De hecho, aquí tuvimos una inflación en Rusia. En los últimos días, la economía rusa está ganando 150 millones de dólares cada día, si no me voy a equivocar, porque Rusia, debido al ataque y al bloqueo de Hormuz, el crudo, el barril de petróleo subieron los precios en el mercado internacional del gas y del petróleo. Del crudo. Así yo recuerdo que Rusia es un país exportador sea de gasolina que de gas. Entonces, en los últimos días, básicamente, las arcas del tesoro del Estado ruso tuvimos mucha entrada de dinero, que básicamente Rusia se está favoreciendo del encarecimiento del precio del mercado de la gasolina del crudo en el mercado internacional. Es un Muchísimas, contingente porque fue un error. Los europeos y los Estados Unidos le están dando a Irán, mas al mismo tiempo le están haciendo ganar mucha plata a la Federación Rusa. muchísimas gracias al profesor Simone Monticchio, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Lomonosov en Moscú. Él está directamente conversando con nosotros vía Zoom desde Moscú. Son las 3:30 de la madrugada allá en Moscú. Por favor, espérenos unos minutos más, no se nos vaya, profesor Simone. Cristian Lamesa, me voy con Cristian ahora a Buenos Aires, en Argentina. Cristian, fracasaron las conversaciones en Islamabad. El vicepresidente J.D. Vance fue el enviado especial del presidente Trump, pero se mantiene la situación. El presidente Trump amenaza, bueno, de hecho ya bloqueó militarmente con unidades de la Armada de Estados Unidos, el US Navy, el estrecho de Hormuz. Fracasaron las conversaciones. ¿Veías posibilidades de que estas conversaciones pudieran tener éxito o era la crónica de un fracaso anunciado? ¿Y qué esperar ahora, viendo, como dice el profesor Simone, la indiferencia de otros actores tan importantes como Rusia, China, la Unión Europea, la OTAN, que han dejado a Trump prácticamente solo? Trump y Estados Unidos e Israel solos contra Irán. Sí, a ver, acá se mezclan varios aspectos, Víctor. Esta soledad de Trump que vos muy bien describís, creo que tiene que ver con que, por un lado, con sus errores garrafales que viene cometiendo desde el principio de este año, realmente se ha mostrado que incluso para los propios es muy difícil sostenerlo. Y me refiero a los propios que ya no lo son tanto como figuras preeminentes como Tucker Carlson, como Marjorie Taylor Greene y otras figuras que fueron muy importantes, pero que es imposible seguir sosteniéndolo a Donald Trump con este tipo de actitudes, a tal punto que yo no sé, Víctor, hasta qué punto no atribuirle en alguna medida, no nos vamos a meter en ese tema, pero que si quieres podemos hacerlo, pero digo, la derrota contundente de Víctor Orbán en el día de ayer en las elecciones en Hungría, no sé hasta qué punto no se le deberían atribuir o cuánto pudo ayudar Vance en su apoyo tan grande que dio en Budapest, porque realmente hoy, digamos que Donald Trump no es, digamos, lo más conveniente para los que sostienen la idea del soberanismo en Occidente, porque viene haciendo, realmente hay momentos que uno se pregunta si no está teniendo realmente o graves problemas mentales o tal vez estar absolutamente rodeado de enemigos, porque esa imagen que se hizo viral y que despertó el repudio de muchísima gente de su propio electorado, esa imagen comparándolo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, obviamente, los que están a favor ya no saben cómo sostenerlo porque es indefendible.
y los que están en contra, como la mayoría de los globalistas europeos, grandes sectores de su propio partido, ni que hablar del Partido Demócrata, se están frotando las manos y se babean como el perro de Pavlov, viendo cómo está cavando su propia tumba y sigue cavando y sigue cavando. Eh, y pretende profundizar incluso el dislate, ¿no? Con este bloqueo, que yo creo humildemente, el tiempo me dará la razón o me desmentirá, pero yo creo que realmente es algo impracticable, un bloqueo como él pretende hacer y la incautación de barcos que salgan de puertos iraníes, porque quisiera ver qué sucede cuando incauten un buque chino, que el primero posiblemente lo incauten porque los chinos son muy inteligentes, pero el segundo cuando venga escoltado por fuerzas de la Marina de Guerra del gigante asiático, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a enfrentar, siendo que ya realmente incluso Donald Trump, con estos equívocos enormes que viene realizando, está también desnudando la debilidad de un país que no somos pocos los analistas que ya mencionábamos esta debilidad? Y no solo debilidad, sino también, y yendo a Islamabad, yo tenía cierta, si bien estaba convencido de que Benjamín Netanyahu iba a hacer lo máximo posible para volver a sabotear una vez más cualquier posibilidad de paz, realmente es de un nivel de humillación al que somete el líder del Estado hebreo a la administración Trump. Pude escuchar declaraciones de hace pocas horas en las cuales Netanyahu decía, no recuerdo textual, pero básicamente decía que Vance le había estado informando detalladamente cada punto de la negociación, como esta administración le informaba a diario de todos los pormenores, o sea, como si fuesen empleados de él, la que es la segunda potencia mundial a nivel militar, sometiéndose a una humillación, siendo los vasallos de un Estado pigmeo como es el Estado hebreo y su élite política profundamente corrupta, hay que decirlo. De hecho, mucho de lo que hace Netanyahu es para eludir el accionar de la justicia israelí. Entonces, en este sentido, realmente yo pensaba sinceramente que Vance podía llegar a ser una garantía porque tiene cierta trayectoria que lo define como una persona de principios, independiente, y el lado iraní pedía y dijo que con el único que se podía sentar a hablar era con el vicepresidente, porque ya el daño reputacional de los Claro, negociadores estadounidenses es enorme, y así todo parece que fracasó, y esto la verdad que es una lástima. claro que sí. Pascal Peña, no solamente por tu condición de abogado especialista, experto en derecho internacional, sino también como un analista estudioso de lo que es la geopolítica con especial atención en América Latina. ¿Cómo ves las implicaciones del fracaso del diálogo en Islamabad este fin de semana y se mantiene en esta confrontación, sus consecuencias para esta parte del mundo? Claro que sí. Bueno, primero muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y gracias evidentemente a ti, Víctor, y a La Mirada por pues, convocarnos a conversar sobre esto. Tenemos algo que resaltar de lo que se conversaba hace un momento, y es que recordemos que precisamente por las razones que estamos sufriendo y padeciendo a nivel mundial, Estados Unidos levantó los embargos de manera temporal con respecto a Rusia, y es la razón por la que el crudo ruso incluso ya se está vendiendo. Ya estamos viendo que, contrario tal vez a la postura europea, en donde desde el principio de forma muy consensuada se indicó que no trataran de acudir a ese petróleo, pero Estados Unidos sí lo hizo. ¿Y por qué? Y es precisamente porque a través de este cierre del estrecho de Hormuz, nosotros hemos estado viviendo no solamente, y aquí quiero tal vez hablar de algo distinto al petróleo, no es solamente las consecuencias económicas del petróleo y del gas, sino también de otras relacionadas, por ejemplo, a
fertilizantes, a granos y el involucramiento de los chiitas en el conflicto, llevando tal vez la posibilidad a el cierre de otro estrecho que podría llevar a que el 20 o 30% del comercio también se cierre. Y esto evidentemente impacta de diversas maneras a la República Dominicana y a América Latina. En primer lugar, sabemos ya de forma muy palpable, lo hemos estado viviendo durante cada viernes en la República Dominicana, el precio de la gasolina ha subido bastante, ¿verdad? Y es porque República Dominicana es un dependiente neto, es un importador absoluto de combustibles fósiles. Esa es la razón por la que el presidente de la República también convocó, y me parece muy adecuado, convocó a un diálogo nacional a los fines de sentarse a valorar con los partidos políticos y el empresariado las medidas que pudiesen llevar tal vez a palear un poquito la situación y unas medidas económicas con respecto precisamente a los fertilizantes, creo que por 1.000 millones de pesos aproximadamente. Pero más que eso, y aquí tenemos que considerar otras cosas, es ver cómo se ha promovido lo que se había estado esperando por mucho tiempo, un proyecto de eficiencia energética, una ley de eficiencia energética en la República Dominicana. Hemos estado escuchando cómo el administrador del Canal de Panamá ha dicho que tal vez Panamá pudiese convertirse en una opción frente al cierre del estrecho de Hormuz para el paso de combustible y otras mercancías. Y evidentemente, no menos importante, es que el mantenimiento, alargar esta situación, estoy hablando específicamente del estrecho de Hormuz, o mantener la incertidumbre con respecto a esta situación, llevaría a una inflación no solamente en los países más pobres, sino también a nivel mundial, dependientes, por supuesto, de el relacionamiento también con los aliados, y me refiero al relacionamiento, y aquí con eso concluyo, a países aliados como China, ya sabemos con el tema de las tierras raras, tema que se utiliza para la construcción de armamento, tecnología, entre otras cosas. O sea, que lo que fue en su momento un punto importante de avance, me refiero a la globalización y me refiero evidentemente al relacionamiento de los estados, se está convirtiendo hoy en una camisa de fuerza para los Estados Unidos e Israel para tomar de manera autónoma medidas todavía un poco más fuertes con respecto a Irán. Muchísimas gracias, Pascal Peña, abogado dominicano, especialista en Derecho Internacional. Para cerrar, me gustaría darle la oportunidad, 30 segundos a cada uno, para expresar su conclusión del conflicto a esta noche y cuáles evalúan ustedes que pudieran ser las diferentes consecuencias o salidas a esta situación, empezando con el profesor Simone Monticchio desde Moscú, en Rusia, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Lomonosov, allá en Moscú, Rusia. Bueno, en 30 segundos es muy difícil. La guerra va a continuar, sí. Como ha dicho mi colega Cristian, los dos tienen una situación personal a nivel político muy difícil. Netanyahu está en búsqueda de captura por la Corte Penal Internacional de Justicia. Hoy también salió una nueva condena de un tribunal de Estambul por toda la violación de derechos humanos que llevaron a cabo la policía israelí en contra de los activistas turcos que llevaron hace un par de meses ayudas a Palestina. También tienes tres procesos, proceso número 1000, 2000 y 4000 de la justicia nacional israelí. El señor Netanyahu, o mejor con su verdadero nombre, el señor Millesky, está acusado de fraude, abuso de poder, corrupción, él y su familia. Entonces, hasta hoy vige la ley especial de guerra en Israel. Una vez que se va a reanudar la vida civil, el señor Netanyahu debería terminar condenado en prisión. La misma situación semejante tenemos el escándalo de Epstein, el fantasma de Epstein que todavía está ahí, presente en la política de Estados Unidos. El señor Trump va a perder las elecciones de medio término, la midterm election, tiene un índice de aprobación muy bajo del 30%, y las negociaciones estaban destinadas al fracaso, dado que enviaron dos personas, Witkoff y Jared Kushner, que son dos agentes
de Israel, como dijo la prensa inglesa, Muchísimas gracias. directamente vinculado al Mossad. Por eso la situación va a seguir en los dos conflictos, en lo de Ucrania y lo de Hormuz, y lo peor se lo va a llevar Europa. Muchas La peor gracias. situación económica que favorecerá el grande reset, además de eso, que Muchas sea muy gracias. aprovechada por los euroburócratas de Bruselas para llevar a cabo una reestructuración dictatorial de la Unión Europea. Gracias a ustedes. Molte grazie, buonanotte al profesor Simone Monticchio, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Lomonosov en Moscú. Mi querido Cristian Lamesa, directamente desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Sí, primero para cerrar, agradecerte, Víctor, por la invitación una vez más a La Mirada y el estar compartiendo con estos dos prestigiosos colegas, con Pascal y con Simone. Dicho esto, yo creo que la única salida que tendría Trump, hay que ver si tiene el carácter y la habilidad como para llevarla adelante, es soltarle la mano a Israel, volver al MAGA, volver al America First y reconocer que se equivocó y que realmente este no es el camino que los estadounidenses que lo eligieron quieren para su país. Esto, repito, no hay más que escuchar a comunicadores como Tucker Carlson, escuchar y entender la carta de renuncia de Joe Kent, un verdadero patriota y un amante de su país, alguien que entiende el servicio a su patria con heroísmo y que realmente señaló de forma magistral y diáfana que Irán no constituía ningún peligro para los Estados Unidos y que esto no era más que hacerle el caldo gordo a Netanyahu. A un Netanyahu que, como bien dijo Simone, y voy a profundizar apenas 10 segundos, no solo que esté en el aire el tema Epstein, sino que el tema Epstein, como lo hemos hablado en esta prestigiosa pantalla con vos, Víctor, el caso Epstein es ni más ni menos que una herramienta del Mossad para tener incondicionalidad por parte de figuras de la política occidental comprometidas a las cuales se le brindaban vicios asquerosos, inenarrables, a cambio de fidelidad para con el Estado hebreo. Un Estado que hoy profesa a través de su élite política gobernante un delirio mesiánico en el cual juntan promesas bíblicas, la idea del gran Israel, con un supremacismo y un racismo que realmente los convierte en algo muy parecido a aquella abominación que Gracias. justamente atacó al pueblo judío en la época del nazismo. Hoy la élite política israelí se ha convertido en eso, Víctor. Muchas gracias, Cristian Lamesa, analista geopolítico y escritor directamente desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Para cerrar, Pascal Peña, abogado experto en Derecho Internacional, desde aquí, desde Santo Domingo. Gracias. Solo para puntualizar, yo creo que es muy obvio, debemos ya quitarnos soy uno de los afectados, pero debemos quitarnos ese sombrero de derecho internacional puro y duro. Yo creo que ese romanticismo, esa nostalgia, nos ha llevado precisamente a donde estamos ahora, a un derecho que no es aplicable, un derecho que es ineficiente y que depende precisamente de la voluntad de los estados. Resultado de esto, nosotros estamos viendo que termina siendo una disputa estructural por la influencia regional, evidentemente, del equilibrio estratégico y un control directo sobre el Medio Oriente y sobre Irán. Y producto de esto, concluyo simplemente diciendo, es cierto que se va a reconsiderar, reanalizar, reformar el derecho internacional, las estructuras. Hoy podríamos pensar que ofrece un marco normativo claro, pero sin dudas su aplicación depende, como decía hace un momento, de la voluntad política y no de la voluntad política de cualquiera, sino de la voluntad política de aquellos estados que han tenido por años secuestrado las instituciones internacionales. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo Pascal Peña, abogado especialista en Derecho Internacional desde Santo Domingo, desde Buenos Aires, Argentina, a nuestro querido profesor Cristian Lamesa, analista geopolítico y escritor, y desde Moscú, allá en Rusia, que son las 3:50 de la madrugada, al profesor Simone Monticchio, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Lomonosov en Moscú, Rusia. Muchas gracias a los tres, buenas noches
y seguimos en contacto. Bendiciones para ustedes. Gracias por este análisis internacional sobre el conflicto, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Ahora pasamos inmediatamente con nuestra compañera que tiene informaciones, Irene Javier, sobre la mirada en las tendencias. Irene, buenas noches. Gracias, buenas noches, Víctor. Vamos con las tendencias de una vez porque el tiempo pasa y hoy nos dimos cuenta al mediodía de la desafortunada información del fallecimiento del periodista Carlos Batista Matos, productor y conductor del programa con los famosos que se producía y se transmitía por Colorvisión Canal 9. Carlos Batista murió a la edad de 75 años, pero con una larga trayectoria en los medios de comunicación. Y hoy justamente quiero compartir algunos de los videos por los que ha sido recordado y es recordado. Se dice, o más bien él llegó a decir en vida, que tenía cerca de 3,000 corbatas. Era un aficionado de las corbatas y siempre decía que era el hombre más caro de la televisión dominicana. Y que no repetía corbatas. Que no nada repetía. Más se la ponía una sola vez, Irene. Bueno, no sé. Y supuestamente él, de acuerdo a lo que decía, una corbata de la que él tenía era bien costosa. Vamos a ver el primer video de hace unos años atrás. Óyeme bien. Siempre he estado pegado, tú lo sabes, porque el pueblo me entiende. No solo cuando hablo, sino también cuando escribo, porque es el que mejor escribe. En eso sí estamos de acuerdo. El que mejor escribe. Y el que mejor habla en televisión también. Más claro que tú estás en una veleta, vacilante. Tú hablas, comunica mejor que Jackie Núñez. 1,000,000 de veces. Claro que hablo mejor que Jackie ahí y comunico más que Jackie. Y mejor ¿Que quién? que Michael Miguel. Respétame. Respétame. Tú comunicas mejor que Emilio Ángeles. Respétame, Domingo. ¿Quiénes se pueden comparar contigo, no tú con ellos? ¿Quiénes ellos se pueden comparar? De fuera. En esa entrevista, si no mal estoy equivocada, estaba Celine Méndez y Así es, y ese es Domingo. Celine Méndez, sí, en una sección de un programa que se llamaba Perdone la Hora, en Colorvisión, era la producción de Roberto Salcedo y Programarte, y tenían ahí Domingo Bautista y Celine Méndez esa sección a tiro limpio. Exactamente, y él decía, yo creo que él va a ser muy recordado por ese autoestima tan alto que tenía. Y quiero compartir otro corte, también viral de él, donde él decía que no solamente era el más caro, sino el más bello. Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. Exactamente. ¿Acaso han visto un hombre más bello que yo? Así decía. Exactamente. Yo creo que un hombre, un caballero sin ninguna tasa de rechazo, muy querido por el pueblo dominicano. Fue regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional en 2 periodos. Oriundo de Vicente Nobles, la provincia Barahona, y realmente a los 75 años no vamos a decir que realmente no ha tenido tasa de rechazo y ha sido muy querido por la población. Querido por todo el mundo. Exactamente. Cambio de tema y quiero preguntarle, Víctor, imagínese que usted sale del país, se va a cualquier ciudad de otro país y se sube a un taxi. ¿Qué artista le gustaría encontrar en ese taxi? Puede ser conduciendo o que usted conduzca o viceversa. No, murió ya mis artistas favoritos, lamentablemente. Don Roberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, para mí es el mejor artista y el más completo. Pero también José José. Bueno, Julio Iglesias, me gustaría entrevistar a Julio Iglesias para ver si me da unos cuantos tips, unos cuantos trucos ahí de cómo ha manejado sus éxitos en la vida. Es un artista muy... Pero sé que Luis Fonsi se volvió viral allá en México, ¿verdad? Sí, y mucha gente dice que todo fue actuado porque el conductor del taxi de Uber, valga la cuña, estaba grabando, pero no, él es un influencer que también hace servicios de Uber y graba alguna de sus servicios. Entonces, justamente fue lo que ocurrió en la sesión más bien Luis Fonsi estaba en México, estaba tratando de tomar un taxi para trasladarse a otro lugar. Y fíjese justamente, brevemente, lo que ocurrió cuando llegó Luis Fonsi y se montó a ese Uber. Hola, ¿servicio de Luis? Sí, señor.
¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Qué tal tu tarde, hermanito? Súper bien, brother. No me puedo quejar. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos. Viva México. ¿De dónde eres? Puerto Rico. Puerto Rico, órale, qué padre. ¿Y qué andas haciendo por acá? ¿Conoces Puerto Rico? Creo... ¿Has ido a Puerto Rico? No, no he ido. Oye, tienes que ir a Puerto Rico. Al que creo que conozco es a ti. ¿Por qué? No sé. Ay, dime, o si me estoy equivocando. ¿Te pareces a un cantante? Soy Ricky Martin. No. Cuando Luis Fonsi estaba en el auto del chico que se llama Ricky y es influencer, justamente la radio estaba pasando la canción que está promocionando y Luis Fonsi grabó el momento y se volvió viral y por eso hoy ustedes lo están viendo esta información. Qué bueno, qué bueno. Irene, permíteme un minuto antes de despedirnos. Tenemos a Jean Suriel, el meteorólogo, y es una persona con mucha credibilidad en estos temas de meteorología y de anuncios sobre el estado del tiempo. Jean, buenas noches. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos. Se cayó, Edwin, lo llamo por aquí. Es que quiero que Jean Suriel, antes de finalizar, lo voy a llamar por aquí, Edwin. Quiero que Jean Suriel, antes de finalizar, nos pueda informar sobre el pronóstico para esta noche, esta madrugada y para mañana, porque las lluvias siguen constantemente. Jean, perdona un momentico, te saco al aire por aquí, dame un momentico. Buenas noches, Jean. Buenas noches, Víctor. Un placer enorme estar en contacto con ustedes y así dar luz acerca de lo que ha ocurrido hoy y en los últimos días en República Dominicana. No, por favor, gracias a ti, Jean. Te estamos sobre el tiempo, pero por favor, danos tu mirada sobre esto que ha ocurrido y sobre todo, lo más importante, qué medidas de precaución, cómo trabajar en las próximas horas aquí en el Gran Santo Domingo, que estamos en alerta roja ante los vaticinios de lluvias y fuertes aguaceros para esta noche y mañana. Claro que sí, Víctor. Mira, lo ocurrido el pasado miércoles y ahora este lunes en el Gran Santo Domingo y específicamente en el Distrito Nacional es la nueva normalidad que está estableciendo el cambio climático en la región del Caribe y en República Dominicana. Fenómenos de rápido desarrollo y que están dejando efectos muy significativos. Hoy ha influido una vaguada en combinación con los remanentes de un sistema frontal y por eso también se registraron granizadas en varias zonas de nuestro país, incluyendo el Gran Santo Domingo, Bayahíbe, Azua, Jarabacoa. Recibí reportes de varios municipios donde se registró este fenómeno. Además, en Bayahíbe cayeron granizos. Ahí estamos poniendo unos videos que en Bayahíbe cayeron granizos esta tarde. Sí, efectivamente, y eso se debió por la influencia de la vaguada y del frente frío que se acercó durante el fin de semana al norte de República Dominicana. Hay temperaturas muy frías en la alta atmósfera y cuando se generan esas nubes de gran desarrollo vertical, las gotas de lluvia que se quedan en el interior se enfrían y se van fusionando una con otra y por eso es que hoy vimos esos granizos que fueron significativos en la zona de Bayahíbe, provincia de la Altagracia. Muchas gracias, Jean. ¿Más lluvias para esta noche y para mañana? Miren, esta noche tenemos algunas precipitaciones todavía en el litoral sur, pero sobre todo hacia la cordillera central y hacia la región del Cibao. Mañana y el miércoles habrá una ligera disminución en cuanto a la intensidad y frecuencia de los aguaceros, pero no bajemos la guardia porque el jueves se acerca otra vaguada fortalecida. Anda pa'l cara. Muchísimas gracias, nuestro querido amigo Jean Suriel, meteorólogo, una persona con mucha experiencia, que le agradezco por su tiempo para estas orientaciones. Un fuerte abrazo, Jean, y muchas gracias por tu opinión aquí en La Mirada. Otro abrazo para ustedes también, siempre a la orden, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, señores, nosotros nos despedimos. Mantenga la sintonía con Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública. Nos vemos mañana. Feliz noche.